Bien, muy buenos días, un fuerte y un gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Padre por permitirnos el privilegio de poder reunirnos una vez más en este día. Damos gracias a nuestro Dios porque Él ha permitido que podamos estar reunidos, que podamos compartir a través de esta ventana, hoy domingo por Facebook. Gracias a nuestro Dios. Les recuerdo que los días miércoles estamos por Instagram a las 7:30 hora Venezuela de la noche, y los días domingos estamos por Facebook hora 11:30 de la mañana. Y así todos estos temas quedan grabados y en las mismas plataformas, pero también pueden verlos por YouTube, ATT José María y Elohim Internacional. Ambos están allí conectados, ¿ok? Para que puedan verlo. Así que saludos a todos, gracias por conectarse, gracias. Ya vemos ahí a Ana Margarita en Panamá, vemos a Raquel en Colombia, gracias. Un fuerte abrazo desde aquí, se les extraña, pero gracias a Dios por estos medios que nos podemos comunicar. Así que bendecidos todos, un fuerte y gran abrazo. Bien, hoy vamos a darle continuidad al tema que iniciamos el día miércoles de cómo activar el poder creativo. Hablando del poder creativo de Dios, el poder creativo de Dios en nuestras vidas, el poder creativo de Dios en nosotros. Fíjense, pero antes de comenzar con el tema en sí, yo quiero recordar un poco, grosso modo, lo que hablamos el día miércoles. Y hablamos lo siguiente. Fíjense bien. Decíamos que el poder creativo de Dios en nosotros se activa, o sea, va más allá, ojo, va más allá de la llamada creatividad. Porque ¿qué pasa con la creatividad? Todos de alguna manera somos creativos. Yo dije en esa oportunidad que yo no pretendía darle lecciones de creatividad, porque usted sabe más de creatividad que yo. Entonces, pero no se trata de la creatividad normal, la que nosotros usamos para producir algo material, producir un libro, producir una página web, diseñar algo, diseñar ropa, diseñar calzado. No se trata de esa creatividad. Se trata de el poder de Dios en otra dimensión, Y quiero enfatizar en esto para que no se malentienda, sino que por el contrario sea bien entendido. Considero que este es un tema que hay que oírlo una y otra vez para estar claro en lo que realmente se quiere definir. Fíjate, el poder creativo de Dios del cual yo estoy hablando es para crear eventos en distintas índoles que provoque o que lleve a una intervención divina, que Dios pueda intervenir divinamente y propiciar acontecimientos sobrenaturales, si se quiere, en nuestras vidas, sobrenaturales en la historia del mundo. Y específicamente, como soy y estoy en Venezuela, entonces yo hablo de Venezuela, en especial en Venezuela. Pero el poder creativo del cual estoy hablando es para provocar eventos sobrenaturales, no para provocar, no es la creatividad normal, repito, para crear un libro, crear un diseño, no. Estoy hablando de provocar una intervención divina de parte de Dios. ¿Ok? Ahora fíjense. Hablábamos en ese día que hay 4 palabras en hebreo para hablar de crear. Hablamos de la palabra bará, que es el poder creativo de Dios exclusivo de crear de la nada. Algo que no existe se crea. En el principio, bará, Elohim, Yemajin, los cielos, y la Adamá, la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Entonces, ahí utilizó Dios el poder bará, el poder de crear de la nada. No había nada y Él creó. Pero también hay otra palabra en hebreo que es la palabra asash, que es crear de lo ya creado. Ese poder lo tenemos todos nosotros. Y está el poder yatzar, que es darle forma a lo ya creado. Y el poder kum, que es establecer una especie de institución sobre las cosas creadas. ¿Ves? Entonces, en esos tres, como es el yatzar, como es el ashash y el kum, nos movemos nosotros. Nosotros nos movemos en eso, en crear de lo ya creado. ¿Ok? Pero cuando yo hablo de activar poder creativo de Dios en nosotros, yo estoy hablando de que con la oración, que es la parte esencial, el arma que comenzamos a estudiar, la oración, no la oración, ojo, repito esto, no es la oración que comúnmente conocemos, no es la oración tradicional, no es la oración que nosotros elaboramos, es el 24/7, es decir, mantenernos en oración constante. Pero ¿cuál es esa oración constante? ¿Es todo el tiempo voy a estar así, pastor? No, porque ese es otro concepto errado que tenemos de la oración, un concepto absolutamente errado. Fíjate, no es la oración, déjame explicarlo de otra manera, no es la oración tradicional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la oración tradicional, tú la haces hoy, la haces mañana, puedes estar en intimidad 2 o 3 horas, pero no es el tiempo que dures en intimidad, sino en el tiempo que sostengas lo que hiciste o viviste o pediste o recibiste en la intimidad. Y eso lo sostienes cuando no estás en intimidad. Eso lo sostienes es con tu hablar, con tu decir, con tu proceder en el resto del día. A eso me refiero. Porque nosotros abortamos. Hay personas que me dicen que ellos oran hasta 2 y 3 horas. Y eso es digno de aplaudir. Ajá. Pero oras durante 2 o 3 horas y las 22 horas restantes. ¿Cómo es tu hablar? ¿Cómo es tu proceder? Déjame decirte que si tu proceder no está acorde con lo que oraste, entonces perdiste tu tiempo. Bueno. Yo no pretendo tampoco dar aquí lecciones de oración. Esa no es la idea. La idea es activar el poder creativo de Dios en nosotros. Repito, no es el poder creativo de un diseñador, no es el poder creativo de un escritor, de un autor. No. A eso no me refiero. Eso lo tiene usted, eso es suyo. ¿Ok? Y cada quien desarrolla su creatividad de una forma. Yo me refiero es el poder creativo de Dios para activar, para producir eventos o provocar eventos que al mismo tiempo propicien la intervención divina de Dios en nuestras vidas y en la historia, especialmente en Venezuela. A eso me refiero. Ok. En esa oportunidad, el día miércoles, para adelantar un poco, hablamos algo bien importante. Hablamos de 4 personajes, bíblicos. El primero que hablamos de ellos fue el siervo de Abraham en el capítulo 24 del libro de Génesis, donde yo titulé ese espacio como el siervo de Abraham oró y Rebeca apareció. Luego hablamos de Jacob en el capítulo 32 de Génesis, donde Jacob oró y el ángel apareció. Revise bien, este tema ya está grabado, ya está en YouTube. Revíselo bien para que usted vea las características de las oraciones de estos personajes. Luego en Éxodo capítulo 17 vimos que Moisés oró y Israel prevaleció sobre Amalek en una
contienda que tuvieron. Y luego hablamos de Josué en el capítulo 10, versículos 12 al 15, donde Josué, la oración de Josué fue una declaración, fue una orden, no fue aquella oración, oh Padre amantísimo Dios todopoderoso, aleluya. No fue esa oración, fue una oración, fue una declaración, fue que tomó la autoridad y hizo que la naturaleza misma lo obedeciera, produjo un acontecimiento. Produjo un acontecimiento, produjo una intervención divina, provocó un evento sobrenatural. Bien, bien. Eso está allí, lo puedes revisar en el mensaje del miércoles pasado, por IGTV o puedes verlo por YouTube. Fíjate. Luego, cada uno de estos ejemplos bíblicos, de allí extrajimos sus características. Las características de cada oración que provocó los resultados esperados. Intervención divina, eventos sobrenaturales. Y por último, ese día miércoles, en la conclusión hablamos de las características básicas que debe tener una oración que active el poder creativo de Dios en nuestras vidas. Las características básicas, hablamos de 10, ya yo le agregué 2 más, pero hablamos de 10 en esa oportunidad. Revíselo, es un tema bien interesante que por supuesto, como fue el tema 1, hoy vamos a darle continuidad siguiendo con esa misma línea de pensamiento. ¿Ok? Con esa misma línea de pensamiento vamos a continuar el día de hoy. ¿Ok? Así que bueno. Gracias a todos los que ya se han conectado. Y vamos entonces a entrar al tema de hoy propiamente dicho. Entonces el tema de hoy es la continuación de cómo activar el poder creativo de Dios. Entonces lo podríamos llamar la parte 2 de este tema. Fíjate. ¿Por qué continuar con este tema? Porque yo considero que es necesario entenderlo lo más que podamos y en especial con algo tan esencial, tan básico, pero tan mal interpretado como es la oración. ¿Ves? La gente tiene la oración como algo mágico. Abracadabra, pata de carne. No te preocupes, hermanos. Vamos a levantar nuestras manos ahora mismo y vamos a orar para que tú veas que todo va a cambiar. Ojo. Ojo con eso, porque nos volvemos políticos religiosos, o mejor dicho, religiosos políticos. Empezamos a ofrecer cosas que no están en nuestras manos cumplirlas. ¿Ves? Porque creemos que podemos manipular a Dios. Y a Dios nadie nos manipula, ni el más sacrosanto. Ni el más sacrosanto de los hijos lo pueden manipular. Así que ojo con eso, mis amados. Especialmente pastores y ministros que me puedan estar escuchando. ¿Ok? Fíjate. Ahora bien, hoy voy a hablar como hablamos de 4 personajes el día miércoles, hoy le voy a nombrar 3 más, a lo sumo, 3, para que veamos allí qué sucedió con ellos y qué es lo que Dios quiere en este tiempo, plenamente convencido que es lo que Dios quiere en este tiempo. ¿Por qué? Porque a veces decimos siempre que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero no creemos que Dios pueda hacer lo mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿de qué Dios me estás hablando, no? No, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Mira, ¿tú crees que Dios puede hoy detener el sol y la luna y hacer que un día sea más largo que otro? Bueno, bueno, desde el punto de vista teológico, y empezamos a divagar. Entonces no creemos en ese Dios. Creemos en un Dios de cartón, en un Dios de los domingos. Pero no creemos que ese Dios de los domingos, a quien adoramos y alabamos, pueda manifestarse el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Solamente el domingo y eso en el espacito que podamos tener nosotros. Ojo también con eso, mis amados. Fíjate, el quinto personaje que le voy a hablar es de David. Oído.
En segunda de Samuel capítulo 15, oído con esto, en segunda de Samuel capítulo 15, usted va a leer la rebelión de Absalón, el hijo de David. Absalón, la rebelión que él tuvo contra su propio padre. ¿Ok? Dentro del reinado o gobierno, en palabras más modernas, dentro del gobierno de David, habían consejeros, como también lo hay en todos los gobiernos. Hay asesores en distintas áreas. Hay asesores desde el punto de vista financiero, hay asesores desde el punto de vista de estrategia militar, si el Estado está en guerra, hay asesores de guerra, en fin. Entonces David tenía sus asesores. Y entre uno de ellos había uno que era muy, pero muy sabio, llamado Ahitofel. Era uno de los principales consejeros de David, Ahitofel, en cuanto a estrategia se refiere. Entonces, pero en la rebelión que tuvo Absalón, Ahitofel fue uno de los que se fue con Absalón. Y las consejerías que le daba David, ahora se las comenzó a dar al hijo de David, Absalón. Y le dio varias directrices fuera de lo normal, como es el caso de que conviviera o cohabitara con las concubinas de David al aire libre, en público. Imagínate tú ese consejo, en público, es decir, un consejo pervertido, sabio pero pervertido. Y otro de los consejos que le dio, mira, puedes hacer esto, puedes emboscar a David en tal valle, puedes hacer esto otro, puedes hacer... En fin, el hombre era un estratega. Pero fíjate, cuando David se da cuenta, pues que ya no está Ahitofel con él, conociendo que era un hombre muy sabio, sabiendo de lo que este hombre era capaz en cuanto a estrategia militar se refiere, enseguida David hizo la siguiente oración en el versículo 31 del capítulo 15 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 15, 31. Mira la oración extraordinaria. David se apartó 5 horas a orar. Esto lo estoy diciendo en forma sarcástica. Mira la oración. La oración de David fue sencillamente una declaración y dijo lo siguiente: entorpece ahora, Señor, el consejo de Ahitofel. Entorpece ahora, Señor, el consejo de Ahitofel. Mira el nivel de relación que tenía David con Dios, que solamente hizo una declaración, porque él tenía su intimidad con Dios. Y cuando se le presentó la situación, no dijo como dicen muchas personas: oh, permíteme un momento que voy a ir a orar. Ya va, espérate un momento. Y se cierran 2 y 3 horas. Pero David ya lo había hecho. Por eso es que la Escritura dice: lo que tú haces en intimidad, en secreto, yo te lo recompenso en público. Entonces, David lo que expresó, una sencilla frase: entorpece ahora, Señor. Va a encontrar en algunas Biblias que dice Jehová. Entorpece ahora, Señor, el consejo de Ahitofel. Entonces, fíjate algo bien interesante que sucedió allí. David conversa con otro consejero que él tenía llamado Husai o Husai. Y cuando habló con Husai, le dijo: mira, Husai, yo necesito que tú y los sacerdotes Sadoc y Abiatar se introduzcan en el ejército de Absalón. Y cualquier artimaña que tú veas en mi contra, tú me la hagas saber. Entonces Husai, Husai, sí, y estos 2 sacerdotes acordaron con David y fueron, escucha esto, agentes encubiertos, para que no creas que eso fue creado ahorita por los americanos o por los cubanos o por los rusos, no, o por los alemanes. No, eso es algo que ya estaba desde hace muchos años.
Entonces esta gente se infiltró, tanto los sacerdotes, oído, los sacerdotes, aquí hay unos sacerdotes que no quieren hacer nada. Aquí hay unos sacerdotes de puro aleluya, amén. ¿Ves? Los sacerdotes se introdujeron juntamente con este sabio llamado Usai. Ok. ¿Qué sucedió allí, pastor? ¿Qué es lo que usted me quiere realmente decir? Bueno, el señor Aitofel aconseja entonces al señor Absalón, y Absalón consulta a Usai y le dice: mira, Aitofel me dijo que hiciera esto y esto otro. ¿Qué piensas tú? Y Usai le dice a Absalón: el consejo que esta vez ha dado Aitofel no es bueno. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué pasó ahí? Leamos el versículo 14 de segunda de Samuel, capítulo 17. Capítulo 17 de segunda de Samuel, ahora versículo 14. ¿Qué vamos a leer allí? Dice: porque el Señor, oído, porque el Señor había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. Fíjate bien lo que está sucediendo. Porque el Señor había ordenado que el acertado, fíjate, el acertado, el consejo que dio Aitofel era acertado, pero Usai dijo que no era bueno. Y Absalón oyó la voz de Usai. ¿Por qué? Porque el Señor había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Dios hiciera venir el mal sobre Absalón. Versículo 23 del mismo capítulo. Aitofel, cuando vio que no se le hizo caso a su requerimiento, a su consejo, se agarró su burro, se fue a su casa, y en su casa, después de ordenarla, dice la escritura, se ahorcó, se suicidó, viendo lo que le venía después. Ahora bien, ¿qué provocó todos estos acontecimientos sobrenaturales? ¿Qué fue lo que lo provocó? ¿Qué fue lo que provocó que Dios ordenara que el acertado consejo de Aitofel se frustrara? ¿Qué fue lo que provocó eso? ¿Ah? ¿Ves? Una declaración de Aitofel. Un hombre comprometido con Dios hizo una declaración, y estos fueron los eventos que sucedieron. ¿Cuáles, pastor? Número 1, se infiltraron los sacerdotes Sadoc y Abiatar y el consejero de guerra Usai en el ejército de Absalón. Número 1. Número 2, que Absalón apreciara más el consejo de Usai que el de Aitofel, siendo el de Aitofel un consejo acertado según lo que dijo el mismo Dios. Tercero, que el Señor ordenara que el acertado consejo de Aitofel no fuera tomado en cuenta para cumplir su plan con Absalón. Cuarto, la muerte de Aitofel también fue producida por esta oración. ¿Viste todos los eventos que puede producir algo cuando un hombre comprometido con Dios hace una declaración de fe? Y número 5, usted puede sacarle más, solo tiene que leer capítulos 15, 16 y 17 de segunda de Samuel. Ganar la batalla, que lamentablemente finaliza con la muerte del señor Absalón por parte de Joab, desobedeciendo la orden que de alguna manera había dado David, que no se tocara al joven Absalón. Pero estos acontecimientos que usted ve aquí sucedieron por una declaración, y esa es la oración, y esa
Y esa es la oración a la que yo me refiero. No es la oración de, oh Padre Antísimo, no me refiero a esa oración. Yo me refiero, es una oración productiva de eventos que active el poder creativo de Dios en nosotros. No el poder creativo para yo crear un diseño X de un libro, la capa de un libro, o un post para montarlo por Instagram. No me refiero a esa creatividad, me refiero al poder creativo de Dios para producir eventos sobrenaturales que viertan, que conviertan, que den un vuelco a la historia de nuestro país. Para eso fuimos llamados nosotros. ¿Se está entendiendo? Si no se está entendiendo, yo me sigo explicando. ¿Ves? Venga, hermano, vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar. Pero ¿para qué vamos a orar? ¿Qué evento vamos a producir? ¿Cuál es el evento que queremos producir? Vamos a continuar para que esto se siga entendiendo. Ok. El sexto personaje, el número 6 que quiero, sí, porque el tiempo pasa. Y dice por ahí una canción que el tiempo es un cruel amigo. Yo digo que es un fiel amigo, pero hay una canción por ahí que dice que es un cruel amigo. Ok, el sexto personaje es el señor Asa. Y lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo del 11 al 15. Allí Asa hace una oración. ¿Por qué? Porque venía contra él, venía contra él un ejército de 1 millón de personas. Y él no estaba en la capacidad de enfrentar a ese ejército. Y él hace la siguiente oración, oído. Fíjate, él dice que clamó Asa y dice, ayúdanos, porque en ti nos apoyamos. Porque no hay diferencia en ti de ayudar al poderoso como al que no tiene fuerzas. Y en tu nombre venimos contra este ejército. No prevalezca no prevalezca contra ti el hombre. Esas fueron cinco palabras o frases claves que él usó. Número 1, ayúdanos. Porque en ti nos apoyamos. No hay diferencia en ti de ayudar al poderoso como al que no tiene fuerza. En tu nombre venimos contra este ejército. No prevalezca el hombre contra ti. Esa oración activó el poder creativo de Dios, activó en él el poder creativo. Él creó las palabras precisas. ¿Viste? No aquellas palabras redundantes. Aquellas palabras, oh, aleluya. No, eso no es que estoy, discúlpame la forma de decirlo, pero no me refiero a eso. Eso sígalo haciendo en su casa, sígalo haciendo en su iglesia, en su congregación. Eso está muy bien. Pero yo me refiero a la oración para producir eventos. Por favor, entienda lo que yo estoy predicando hoy. Es producir eventos. Eventos que hasta ahora nosotros hemos usado la oración para comer, para acostarnos, para dormir, cuando nos vamos de viaje. Cuando a alguien le duele la cabecita. Cuando el otro se enfermó. Hasta ahí hemos usado la oración y mal usada de paso. Como dije el domingo próximo pasado, hay gente que está orando para que Dios le provea la harina pan. Ay, cuando llega la harina pan, oh Señor, el Señor es nuestro proveedor, llegó la harina pan. Pero ese mismo poder que usaste para que te llegara la harina pan, ¿por qué no orar para producir un evento que desarraigue lo que produjo la improductividad y la escasez de la harina pan? No me conviene, ¿verdad? No, ahí sí, con esas cosas no nos podemos meter. Pues tú sabes que el Señor no se metió en eso. Ok, fíjate. Entonces,
Este hombre provocó, ¿qué evento provocó? La escritura sigue narrando en ese capítulo 14 de Segunda de Crónicas que el Señor deshizo el ejército etíope. El Señor deshizo a los etíopes. ¿Cómo es que el Señor intervino de esa forma? ¿Cómo? Porque hubo un hombre que en ese momento estaba muy comprometido con Dios. Digo ese momento porque a veces hoy estamos comprometidos con Dios, pero mañana nos comprometemos con terceros y echamos a un lado el compromiso que tenemos con Dios. Ojo también con eso. Porque Asa estaba comprometido con Dios en ese momento. Como casi todos los reyes. Se comprometían con Dios cuando estaban en peligro. Ok. Vamos con el séptimo para terminar esta parte del tema. En el séptimo lo encontramos en el capítulo, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 29. Usted téngase la amabilidad y el tiempo de leerlos con calma. Pero ahí vamos a ver, es a Josafat. Fíjate bien. Aquí vamos a ser poco cortos. Josafat hizo una sencilla oración en el versículo 12 de ese capítulo 20 y dice, se puso en no, así como nos ponemos a veces nosotros, nos ponemos en no. No se puede, no tenemos, no sé qué hacer, no sé hacia dónde ir, y así nos ponemos en no. Entonces Josafat se le da aviso de que viene una gran multitud en contra de Judá. Josafat enseguida se da cuenta que él no tiene ni la capacidad física ni la capacidad bélica para enfrentarse a esa gran multitud y apela a quien tiene que apelar. Y apela a Dios y hace esta tremenda oración. Fíjate lo que hizo. Fíjate lo que dice. En nosotros no hay fuerzas contra tan gran multitud. No sabemos qué hacer. Estaba en no. Y a ti volvemos nuestros ojos. Fíjate la expresión. No hay fuerzas contra tan grande multitud. No hay fuerzas. No sabemos qué hacer. Imagínate tú, un rey, un estratega militarmente hablando y no sabía qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Esa fue toda la oración que hizo el señor Josafat. Permiso. Permiso. Eso fue todo. Ahora, ¿qué produjo, oído? ¿Qué eventos produjo la oración de Josafat? ¿Cuáles fueron los eventos que produjo? Usted puede leer el capítulo 20, repito, del 1 al 29, y usted puede extraer muchísimas cosas, pero yo solamente le voy a nombrar las que yo extraje básicas. Oído, mira lo que produjo esa sencilla oración. Número 1 produjo, se activó la unción profética dentro del pueblo. Se levantó un hombre que ni Josafat sabía que era profeta. Es más, era de la tribu de Leví, era un levita que estaba con ellos, por supuesto. Y se levantó, se activó la unción profética y este hombre dijo, señores, ninguno tenga miedo. Mañana van a salir a la guerra contra esta gran multitud, pero salgan confiados y estén quietos, porque el Señor es el que va a pelear por ustedes. Vino la palabra profética. Cuando la gente oyó la palabra profética, se activó otra cosa inmediatamente. Se activó la adoración y la alabanza. Oído pastores, oído ministros. No es la adoración que activa la unción profética. Es la unción profética que activa la adoración. Y la unción profética se activa cuando un hombre o una mujer comprometido con Dios sabe decir exactamente las palabras que debe decir en una oración. Para producir los eventos que sean necesarios.
Entonces, primero, produjo la unción profética, se activó la adoración y la alabanza. Pero se activó también en el rey, también la palabra profética. ¿Por qué? Porque el rey en 20:20 de ese mismo capítulo exclama: crean en el Señor y estarán seguros, en el Señor su Dios y estarán seguros. La seguridad que ustedes necesitan, les dice el rey. Ya el rey se puso en sí, porque en la oración estaba en no. No hay fuerza, no sabemos qué hacer. Pero cuando se activa a través de esa oración, se activa la unción profética, la adoración, él también se activó y ocupó su lugar. Y dijo: crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. Ahí ya tienes una razón clara y perfecta del por qué muchas personas no prosperan. Puede ser que sean sembradores, pero no cosechadores. ¿Sabe por qué? Porque no creen en la palabra profética. Hay una palabra profética y usted puede revisar video tras video, palabra tras palabra, línea y línea sobre línea, renglón sobre renglón, frase sobre frase, de las que se han dicho en estos últimos 8 meses, que todo lleva una secuencia de lo que Dios ha venido hablando. A ver cuántas de esa palabra usted ha creído. Porque si no la ha creído, su prosperidad está muy lejos de acercársele. Porque es creer en sus profetas para que sean prosperados. Ok, eso se lo voy a dejar allí, porque tengo mucha tela que cortar todavía. Entonces, luego el pueblo, escucha bien esto, el pueblo sale a la batalla, se activa el pueblo se activó, el pueblo que estaba medroso, atemorizado, se activó como número 4 y sale a la batalla, pero no sale con armas convencionales. Salió fue con salterios, con arpas, con bocinas, con trompetas. Imagínate tú, iban a una batalla y eso eran las armas que llevaba el pueblo. Eran armas espirituales. Y con esas armas espirituales vieron el ejército, y cuando ellos ven al ejército que venía contra ellos, lo que hacen es adorar y glorificar a Dios, exaltarlo en alabanzas. ¿Qué sucedió como número 5? Hubo confusión entre el ejército que venía contra ellos, que era el ejército de Moab y Amón. Y el ejército se confundió, guerrearon entre ellos mismos y se mataron. Viste, se produjo, esto es lo que quiero que vea, se produjo un evento sobrenatural que no es normal que se produzca. Hubo una implosión en el ejército de Moab y de Amón. Porque hubo un hombre comprometido con Dios que creó el evento, que activó el poder creativo de Dios para crear eventos. No activó el poder creativo de Dios para otra cosa. El poder creativo de Dios está dormido en muchos de nosotros. Todavía no me crees. Bueno, no importa. Fíjate. Mira lo sexto que produjo la oración de este señor. Lo sexto fue riquezas. La escritura dice que estuvieron durante 3 días recogiendo el botín que dejaron los Moab y Amón. Pero no termina allí. En la parte final de esos versículos, creo que es el 27, 28 y 29, dice algo más o menos así. Oído, todas las naciones de alrededor de Judá
comenzaron a respetar a Judá por tener el Dios que tenían y por tener al rey que tenían, al profeta que tenían. Comenzaron a respetar a Judá. Y aquí viene la palabra que yo hoy digo como profeta de Dios. Lo mismo va a suceder en Venezuela. Venezuela recuperará el respeto que ha perdido entre las naciones. Venezuela recuperará el respeto. Las naciones adyacentes, tanto en América del Sur como América Central, América del Norte y en todos los continentes restantes, van a comenzar a respetar a Venezuela y Venezuela va a dejar de ser la cenicienta y el patrio trasero de esas naciones para convertirse en lo que es cabeza, porque Venezuela geográficamente está a la cabeza de la América del Sur y hoy lamentablemente no funge como una cabeza, pero Venezuela ha de recuperar su posición. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres comprometidos con Dios y no con ningún partido político, ni con ningún gobierno, ni nada por el estilo, sino que tienen un compromiso con Dios. Y hoy yo declaro que así como Judá, a través de Josafat, recuperó el respeto de las naciones, a través de la unción profética que está en este país, recuperará el respeto hacia este país. Se acabarán las burlas y el bloqueo ese miserable que le tienen otros países a Venezuela. Ok. El octavo punto que veo allí es: y el reino de Judá, dice allí la escritura, el reino de Judá tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Fíjate lo que dice: tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Pues la bandera, el altar, Shalom, Shelem, Shele, se ha de levantar en este país. Se ha de levantar el Shalom, Shelem, Shele en este país. ¿Por qué? Porque Dios dará paz en este país por todas partes. Pero antes recuperaremos el respeto. Los ministros de Dios recuperaremos el respeto. Los pastores recuperarán el respeto. No que cuando vean un pastor enseguida piense que es un ladrón. No cuando vean un pastor enseguida piense que viene a pedir. Los pastores no estamos para pedirle a nadie, sino para darles bendición a la gente. He dicho. Bien. Ya estamos en la recta final. Me faltaría tiempo para seguir indagando sobre hombres y mujeres que fueron baluartes en la oración y produjeron eventos sobrenaturales, así como Elías, Eliseo, Daniel, Isaías, Nehemías, en fin. Y algo bien importante que los desglosaremos en un futuro es el capítulo 12 del libro de los Hechos, cuando la iglesia primitiva hizo oración por Pedro, que estaba preso, porque esa es la palabra, estaba preso por el gobierno, el imperio romano. Y la iglesia hizo oración y a los ángeles y produjeron un evento sobrenatural. Los ángeles aparecieron, abrieron las puertas de las cárceles y se trajeron a Pedro en medio de la misma guardia. La guardia ni los vio por donde cuando pasaron. Pero eso lo desglosaremos en otra oportunidad. Pero me faltaría tiempo para hablar de tantos eventos sobrenaturales que se produjo a través de una oración. Pero que esa oración activó
el poder creativo de Dios en nosotros. En el mundo espiritual, creando eventos en el mundo espiritual. Ok, voy a terminar con esto. En todos y cada uno de los casos que les es expuesto, es decir, todos y cada uno de los personajes con sus citas bíblicas para que usted los revise, ok, en cada uno de ellos se ve a claras luces en cada uno de estos protagonistas, como le hablé antes, el siervo de Abraham, Jacob, Moisés, Josué, David, Asa, Josafat. El denominador común de ellos, fíjate, el denominador común de ellos en el momento de elevar la oración, en el momento de activar el poder creativo de Dios, fue la tribulación. Fíjate bien, el denominador común fue la tribulación. Es decir, estaban en una gran tribulación, en una gran dificultad, y en medio de esa gran dificultad, ellos activaron el poder creativo de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 5, capítulo 7, versículo 5 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo expresa lo siguiente, no está claro, como lo voy a decir, no es como está escrito, es lo que yo extraje del capítulo, del versículo. Allí dice, o me da a entender, que en los momentos de tribulación generan dos cosas. O la tribulación trae consigo dos cosas. Mejor dicho eso. La tribulación trae consigo dos cosas. La número uno es conflictos externos. El conflicto está afuera. Pero Pablo dice, los conflictos afuera, pero los temores adentro. Los temores son internos. Es decir, que las tribulaciones producen de alguna manera en mí un conflicto externo, que es lo que hemos visto en todo lo largo y ancho de este estudio, de estas 5 personalidades, como dije antes, el siervo de Abraham, Jacob, Moisés, Josué, David, Asa, Josafat. En estas personas había conflictos externos, pero habían temores internos. El temor de David: entorpece, oh Señor, ahora el consejo de Ahitofel. El temor de Josafat: Señor, no hay fuerzas, no sabemos qué hacer. Un temor. Asa, ¿qué temor tenía? Señor, ayúdanos, porque en ti nos apoyamos. Un temor. Entonces, los temores son internos y los conflictos son externos. Entonces, cuando hay un conflicto externo de cualquier naturaleza, siempre, aunque no lo querramos reconocer, hay un temor interno. Eso lo produce la tribulación. O mejor dicho, sí, eso viene con la tribulación. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios permite que eso pueda suceder en nuestras vidas? Con esto termino. ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, yo pude extraer de toda esta situación que para que nosotros podamos activar el poder creativo de Dios y provocar eventos sobrenaturales que propicien la intervención de Dios en esos eventos, la intervención de Dios en esos eventos, la intervención de Dios. Lo voy a repetir siempre, es la intervención de Dios en eventos sobrenaturales. Bueno, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Mira, primero, Dios permite eso para mostrar, en primer lugar, el poder creativo en nosotros, pero con base a su gracia y en nosotros su disciplina. Él quiere que nosotros mostremos disciplina. Por eso es que en cada oración no puede ser a mi capricho, sino en cada oración yo debo cerrarla sometiéndome a la providencia divina de Dios y a su soberanía divina. No es un capricho del hombre, no es que yo le ordene a Dios hacer las cosas, sino que alinee mi tiempo, mi espacio, como hizo el siervo de Abraham,
tiempo, lugar y espacio, al tiempo, lugar y espacio de Dios y su palabra. ¿Ves? Alinearla en el tiempo, en el espacio. Número 2, que fluye en nosotros el tesoro escondido que está en el vaso de barro. ¿Ves? Hay un conflicto afuera, hay un temor adentro, pero eso va a generar en mí, primero, que vivo en su gracia. Segundo, que vivo en disciplina, en el mismo término. Y número 2, que fluya de mí ese tesoro, eso que está dentro, ese tesoro escondido en este vaso de barro. Tercero, crea en nosotros la dependencia de Dios. Comenzamos a darnos cuenta que dependemos de Él, no de tu trabajo, no de tu fuerza, no de tu ministerio, no de la gente que te acompaña, no de lo que tú sabes, sino de lo que Dios sabe. Estoy hablando para aquellas personas comprometidas con Dios. Estoy hablando para aquellas personas que creen que pueden, a través de la oración, producir eventos sobrenaturales, sí, políticos, sociales, económicos, militares, producir eventos ecológicos, producir eventos naturales. Dios. Entonces, comenzamos a crear conciencia. Wow. Dependencia de Dios. Yo estoy seguro que algunos ministros y pastores han creado conciencia que ellos no dependen de un ministerio, que ellos no dependen de un pastorado, que ellos no dependen de la cantidad de personas que se congreguen en su iglesia o en su congregación, que ellos no dependen de eso. Yo creo que esto dejó eso bien claro para algunos ministros. Para aquellos que todavía viven, bueno, tal vez no, pero para aquellos que están claros en lo que ha estado sucediendo en este tiempo, ellos saben lo que es saber lo que significa depender exclusivamente de Dios, el gran proveedor con su gran provisión frente a la improductividad. En ese Dios es el que tenemos que creer. Creer o crear conciencia de no andar solos ni a ciegas. Saber que ya no estás solo, que hay un grupo, pero una multitud de ángeles que están llevándote de la mano para que tu pie no tropiece con piedra. Siguiente, la número 5, ejercitar nuestra fe, credibilidad y confianza. Todo eso viene para eso. Revisa todos los personajes que te di para que tú veas que cuando vinieron los conflictos y vinieron los temores, cuando se presenta el conflicto externamente y el temor internamente, ellos activaron su fe, su credibilidad y su confianza en Dios y a Él acudieron para provocar un evento que transformara la historia y transformara la situación que ellos vivían en ese momento. 6. Que las lecciones aprendidas en este tiempo, oído, sean una adquisición de experiencias que se convierta en una fortuna que dure para siempre en nuestras vidas. Voy a repetirlo. Que las lecciones aprendidas en todo este tiempo nos haga adquirir la experiencia que se convierta en una fortuna que perdure para siempre en nuestras vidas. Número 7. Sin ninguna de estas experiencias como lecciones en nuestras vidas, sin ninguna de ellas, cualquier riqueza que pudiésemos tener en nuestras manos se convierte en pobreza. Si no hay disciplina, si no sabemos manejar,
si no aprendemos a extraer ese tesoro escondido que está dentro de nosotros, a la dependencia de Dios, a no andar a ciegas y activar la fe, la credibilidad y la confianza, recibir estas lecciones como experiencias que se formen en fortuna, que perduren para siempre en nuestras vidas, cualquier riqueza en nuestras manos se convierte en pobreza. Bien, creo que lo que tenía que decirles se los dije. Creo que lo que tenía que hablar hoy ya lo hablé. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Lo que Dios puso en mi corazón, eso le dije. Pero me falta algo que lo tengo por aquí. Y si no lo digo, no lo voy a poder, no voy a poder digerir después otra cosa. Fíjate. Oído. No se malinterprete lo que voy a decir, pero oído. Yo me niego. Oído, ministros que me escuchan y pastores. Yo me niego, no lo estoy metiendo a usted. Yo me niego a reaperturar un ministerio, una congregación, para continuar los domingos en un aleluya, amén. Los domingos, los días que se reúnan, en un aleluya, amén. Aquí venimos para adorarte, Señor, bendito sea tu nombre. Y volver otra vez a la misma rutina que durante años se ha hecho. Y no ha habido cambios estructurales en la historia. No hemos influenciado la historia de la humanidad y mucho menos hemos influenciado la historia y el devenir diario del país, tanto en lo político como en lo social, en lo económico, en lo religioso, en lo cívico-militar. No hemos influenciado. ¿Por qué? Porque hemos tomado el día domingo como una reunión como acto religioso, de entrar y salir y predicar una palabra y volvernos a ir. Yo me niego a eso. Continuemos y continúen haciéndolo. Pero yo en lo personal me niego a eso. Creo que he sido llamado para otra cosa, más allá de ser un predicador dominguero, más allá de ser un profesor de un instituto, más allá de esto. Yo creo que he sido llamado a formar hombres y mujeres comprometidos con Dios, que se atrevan a hacer declaraciones, palabras proféticas y decretos que cambien la historia del país, que cambien la historia del mundo. Y no que seamos pastores que en vez de llevar el rebaño nos lleva a nosotros. Me niego a eso. Me resisto a eso. No lo permito ni lo permitiré en mi vida. Sello lo que he dicho hasta ahora. Con los mensajes anteriores, comprométete con Dios 1, 2, 3 y 4. La regla del 40%. Con responsabilidad y compromiso y todos los mensajes que de alguna manera he venido predicando hasta ahora, del activar el poder creativo de Dios en nosotros, bajo las perspectivas que se enseñaron, con toda responsabilidad y con todo compromiso y con todo mi ser, lo digo y lo sostengo. Revísenlos. Y no busquen estos videos para oír una palabra de Dios, aleluya. No, yo no soy ese tipo de predicador. Yo predico absolutamente basado en las Escrituras, pero yendo más allá de los mensajes tradicionales que otros puedan predicar. Los declaro muy bendecidos. Declaro que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, reposa en tu vida. Declaro que tú eres más que vencedor. Y te digo que recuerdes siempre que es creer, confiar y esperar sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Te recuerdo que hay profeta en Venezuela. Hay una unción profética en Venezuela que se ha activado, que está activando el poder creativo de Dios para provocar eventos, porque Venezuela va a dar un vuelco de 180 grados.
Venezuela va a dar un vuelco. Venezuela va a recuperar el respeto que ha perdido en las naciones. Venezuela tendrá paz por el Dios que le dio paz y le dará paz por todas partes, tal como lo dice la Escritura. Así que los declaro bajo esa bendición y declaro también que vivamos para los ministros, para todos los que están comprometidos con Dios en el código de honor. El código de honor basado en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 6. Andar en la verdad, andar en justicia y andar en rectitud de corazón. De esa manera transformaremos nuestras vidas, de esa manera transformaremos la vida de nuestra familia y sin duda alguna transformaremos la nación. Los declaro muy bendecidos. Un fuerte y gran abrazo. Gracias por haberse conectado. Bendecidos todos.